Bueno, primero que el crecer duele y el ser adulto conlleva desconstruir muchas creencias, incluso valores que, que viste en tu crianza, y para poder construir tus propios valores y tus propias creencias. Y a veces eso puede contradecir un poco con lo que se te enseñó en casa, y eso está bien, porque no se trata de seguir como que los mismos patrones, sino como de desconstruir para construir lo que va a ser de mi vida, ¿no? Hola chicos, bienvenidos a Enfoque. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, de donde sea que me escuches. Bienvenido a este espacio que se llama Cafecito. Es en donde literalmente nos vamos a sentar a tomarnos un café, té, agua, vino, lo que quieras. Yo por aquí tengo el mío. Entonces, el tema de hoy es corto y directo. Em, Vamos a hablar sobre los límites eh, hacia las familias, especialmente a nuestros papás. Si ven a mi gato por ahí, es ok. Es ok. Él es parte del escenario. Decir que no. Decir que no cuesta. Poner un límite cuesta muchísimo, demasiado. Sobre todo a nuestros papás. A veces me pregunto por qué me da tanta culpa decir que algo me incomoda o pedir espacio, o decir que no, o que simplemente no lo quiero, ¿no? A veces uno se llena mucho como que de excusas, pero al final eh, viene desde un lugar cultural de donde nos criamos, ¿no? Es como viene mucho desde la cultura en donde se nos enseñaron a obedecer, más no a poner límites, cosas que no son las mismas, ¿no? Y sí, a veces pasa que uno de adulto se encuentra mucho con la realidad en donde te estás convirtiendo en tu propia persona, y hay cositas en donde uno se va dando cuenta que no comparte mucho, ya sea con la sociedad o con tus padres, con tus tíos, con tus abuelos, incluso con tus mismos hermanos. Hay cosas que a ti en particular no te suenan tanto, y a veces es difícil como que darle un parado a la gente, porque se ve como egoísmo, como rebeldía, como desobediencia, ¿no? Y es muy duro. Si hay algo que aprendí es que decir que no es, en otras palabras, diciendo te quiero, pero también me quiero a mí, ¿no? Entonces, la verdad es que crecimos también como que a ser buenos hijos, ¿no? Y el buen hijo es el que obedece, es el que escucha, eh, es el que literalmente hace lo que se le dice. Entonces, ¿qué pasa cuando preferimos como que incomodarnos para no hacer sentir mal a nuestros padres, ¿no? Yo creo que aquí entra un poquito como la culpa, ¿no? Porque empiezas a escuchar como que esa vocecita en tu mente que te dice, ¿cómo te atreves? O sea, qué mal agradecido, qué mal hijo, después de todo lo que ellos han hecho por ti. Y uno se siente culpable, ¿no? Pero siempre es bueno recordar que, que el límite es amar también. El decir que no es amar también. Y sí, es cierto que se nos enseñó a decir que sí, obedecer, a bajar la cabeza muchas veces. Eh, pero nosotros mismos, si hay algo que aprendí en terapia, es que
bueno, primero que el crecer duele y el ser adulto conlleva desconstruir muchas creencias, incluso valores que viste en tu crianza, y para poder construir tus propios valores y tus propias creencias. Y a veces eso puede contradecir un poco con lo que se te enseñó en casa, y eso está bien, porque no se trata de seguir como que los mismos patrones, sino como de desconstruir para construir lo que va a ser de mi vida, ¿no? Y bueno, y eso no es, claro, uno nunca debería de tomar la posición de, no, bueno, de culpar a los papás o de ser groseros con ellos, porque obviamente que a los papás siento que uno primero se merecen tu respeto, tu amor, tu comprensión, si eso fue lo que ellos te mostraron. Pero está bien el decir que no, está bien incluso está bien el sentir culpa, ¿no? Yo sé que es difícil, pero uno tiene que trabajar con eso, y uno va a sentir culpa porque esa no fue la forma en la que creciste, porque recuerdan, nos enseñaron a obedecer, mas no a poner el límite, que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Entonces te vas a encontrar en situaciones en donde vas a tener que bajar la cabeza, o vas a sentir que ese es el deber ser, y es ahí cuando tú la tienes que levantar y con amor explicar tu posición, en dónde estás parado, en dónde están tus valores y tus creencias, y eso está bien, pero es un proceso que hay que hacerlo con amor, y no es rechazar al papá, a la mamá, al hermano, abuelos. Yo creo que esto va, incluso es un poquito más difícil con los abuelos, ya que es como que otra generación mucho más avanzada, ¿no? Entonces yo creo que es bonito, o sea, es un proceso en donde tienes que primero aceptar y amarlos como son, y entender que ellos también te enseñaron desde un lugar donde usaron las herramientas que tenían en la mano, y eso hay que amarlo y respetarlo, pero con ese mismo amor y respeto también tenemos que empezar a ser nuestros propios adultos para mostrar a nuestra próxima generación un poquito cómo podemos como mejorar las cosas en la crianza con nuestros futuros hijos. Y obviamente que a veces pasa que uno habla mucho desde la posición de hijo, y yo creo fielmente en la frase de que uno no sabe ser, uno no va a entender completamente a los papás hasta que uno sea padre o madre, y eso es válido, y va a llegar un momento donde tú también con tus mismas herramientas vas a poder dar como que lo mejor que puedas, pero llegará un día en que tu hijo o tu hija tome la decisión de un poquito dejar un poquito los valores que tú le mostraste con amor, porque a lo mejor en ese entonces van a haber otras herramientas, y eso está bien, ¿no? Es aceptar, es tener como que an open mind, ¿no? Porque no tenemos como que la verdad absoluta, y eso hay que aprender a aceptarlo. Entonces, es proteger lo que tenemos para que no se desgaste, ¿no? Esa frase es muy importante. O sea, yo al decir que no, es todo lo contrario a algo negativo. Estoy cuidando mi vínculo contigo para que no se llene de resentimientos, para que no se llene de cansancio, para que no se desgaste. Yo pongo el límite para que
siga estando nuestro amor y nuestra relación en lo sano. Y sí, nos enseñaron a complacer, pero llega un momento donde tenemos que empezar a buscar complacernos a nosotros mismos, no desde el egoísmo, sino desde el amor propio, y obviamente siempre respetando a nuestros mayores, a todo el mundo, pero es como que tu posición de respeto, cuando tú la pones y pones el límite con amor, créeme que la respuesta o la reacción de tus papás, si tú usas las palabras correctas y el tono correcto, muy importante, va a ser recibido de la misma forma. Entonces sí, empecemos a amar desde la libertad, no desde la obligación. Así que sí, si te cuesta decir que no, si te da miedo o culpa por poner un límite, quiero que sepas que no estás solo ni sola. Yo creo que todos pasamos por eso. Nos pasa a muchos, pero también se aprende sin dejarse atrás, ¿no? Yo amo, pero primero me amo para poder amarnos bien. A respetar sin rendirme por completo, a poner límites con amor para que el amor dure. Entonces, bueno, gracias por quedarte hasta el final de Cafecito. So random. Poner un límite no te hace menos hijo ni menos hija. Al contrario, a veces es el acto más valiente y amoroso que puedes hacer por ti y por los tuyos. Te invito a que esta semana pienses en un pequeño límite que te gustaría comenzar. Escríbelo, reflexiónalo, si quieres hasta practícalo en el espejo, y poco a poco empiézalo como que a implementar. Si el límite es un límite que te ayuda a respirar mejor y a sentirte más ligero, créeme que esa es la paz que está esperando por ti. Y bueno, nada, los invito a eso, y si me lo quieren compartir, me lo pueden dejar en los comentarios y yo muy feliz los estaré leyendo. ¿Ok? Muchísimas gracias y nos vemos en otro capítulo.